Enrique VIII trazó los designios de Inglaterra con mano firme, la misma con la que llevó la batuta de su vida privada. Entre guerras, cambios de credo y formas de gobierno, al Orondo Tudor le dio tiempo a desposarse 6 veces. El cine no podía resistirse a tales historias dentro de la historia, y de esta manera varios han sido los actores que lo han interpretado. Hoy veremos una de las mejores recreaciones de este personaje histórico, no solo por la calidad de la interpretación, sino también porque es quizá el actor con la caracterización que más se aproxima físicamente a la de este apasionado y apasionante monarca. 6 mujeres tuvo Enrique VIII, a mí solo me hacen falta 3 hombres para comentar hoy esta película, La vida privada de Enrique VIII, de Alexander Korda. Ellos son mis maridos preferidos, Santiago de Lucas, guionista y director. Enchanté. Alberto Carpintero, también guionista y director, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Antonio Lázaro, no puede faltar un escritor en mi vida, tengo que tener un escritor en mi vida. ¿Qué tal? Muchas gracias, Bensi. Muy buenas. Bueno, vamos a ver hoy esta película dirigida por Alexander Korda en el año 1933, una película muy especial. ¿Por qué, Santiago? Porque tenemos a un Charles Laughton más grande que la vida misma, inconmensurable, interpretando a Enrique VIII, este hombre cruel, excesivo, mujeriego. En fin, a mí no me gustaría estar bajo su yugo opresor, la verdad, pero en la ficción, que no fue ninguna ficción, fue real, por desgracia para los que lo vivieron, pues da gusto ver una película así, de casi 2 horas, en esta tarde de frío o de primavera. ¿Qué más da? No sé ya ni el tiempo que hace ahí fuera. Aquí se está muy bien en el plató con vosotros. Espero que la disfrutemos. Lo mismo pensaba Ana Bolena antes de... Alberto. Sí, no, la verdad es que estamos ante una película excelente, o sea, de los hermanos Korda, en donde todo había, o sea, en estas producciones clásicas que tanto sea El libro de la selva, Los 4 plumas o esta o otras tantas, hacían como un cine muy especial, muy artesano, y se nota además, se nota cuando el cariño que he puesto en la película. Y en esta, concretamente, como ha dicho Santiago, Charles Laughton, bueno, o sea, vamos a ver un portento, vamos a ver una lección de interpretación, ya sea dentro del histrionismo incluso, pero maravillosa, lleno de matices, lleno de cambios, alucinante. Aparte que la película es interesantísima por lo que trata. Charles Laughton ahí da su do de pecho y se marca un Oscar, además. El único de su carrera. Creo que sí. Antonio. Bueno, pues yo la recomendaría fundamentalmente porque estamos hablando de cine histórico hecho en Inglaterra, aunque sea por un equipo... como bien ha apuntado Alberto, digamos, de los hermanos Korda, de judíos húngaros más o menos apátridas, pero que luego acabaron siendo genuinamente británicos y que son quizá uno de los pilares del cine histórico, el gran cine histórico británico. Los ingleses, efectivamente, los ingleses han sabido afrontar su historia y la historia en general sin tantos complejos, sin esa cosa, voy a decir, española, que ahora se empieza a superar, de que de repente notas que los coches y los vestuarios de Cornejo, esto y lo otro, es todo como demasiado nuevo. En las películas inglesas no hay pudor en mostrar con las ligas bajadas al rey, mostrarlo comiendo de una manera absolutamente intempestiva y grosera, etc. No hay esa idealización, ese querer quedar bien, edulcorar la historia. En ese sentido, es una película muy buena, fue un personaje crucial, un personaje muy importante, luego tiene rigor histórico, aparte del histrionismo que habéis apuntado, y por supuesto de la magnificente interpretación de Charles Laughton con su Oscar. Hay toda una documentación, hay un rigor, luego entraremos en detalle que hay aspectos que se soslayan, porque en hora y media que dura escasa esta peli, pues no puedes resumir todo un reinado, ¿no?, decisivo donde se cimentó la gran potencia marítima, ¿no?, la hegemonía británica que fue en el mar. Pero, en fin, yo recomendar a los espectadores porque van a disfrutar como película y como historia. Pues venga, vamos a ver ya La vida privada de Enrique VIII.
Pues aquí seguimos en el Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver La vida privada de Enrique VIII, una película rodada en el año 1933 por Alexander Korda, y uno de sus principales atractivos, como bien habéis dicho todos antes de empezar la película, es sin duda Charles Laughton, Enrique VIII, que por cierto, ninguno de los actores, de los muchos que lo han interpretado para el cine o la televisión, se parece tanto a Enrique VIII como a Charles Laughton, al menos en la caracterización, ¿no? ¿Qué os parece? Totalmente. Es el retrato de Holbein. De Holbein, sí. Bueno, uno de los ninguno varios. creo conocemos a Enrique VIII, ¿no? Somos mayores, pero no tanto. Sí. Por el retrato de Holbein. Pero vamos, de conocerlo, como he dicho al principio, hubiese preferido no conocerlo, porque vaya, no. Mejor conocerlo en pinturas, ¿no? Sí, sí, Ya- en y 2D. libros En de 2D historia. a 3D mejor no tratar con este personaje, ¿no? A la primera de cambio te decapitaba por cualquier cosa que le Fue un sentara mal. verdadero déspota, pero fue un poco un hombre de Estado de su época. De Es su decir, época, era sí. el concepto de derechos ciudadanos, de libertades, de derechos humanos mismo. La Declaración de Derechos Humanos es del siglo XX, es muy No, reciente. hay que tener claro en cuenta el contexto histórico. Claro. Estamos en el siglo XVI, los estados comienzan a ser estados, estamos en el germen del estado, ¿no? Lo que luego serían las monarquías absolutas. Aquí Claro. en Inglaterra con Enrique VIII comienza, está luchando contra los nobles, contra el poder de los nobles. Claro. Se tiene que hacer fuerte, pues que rueden las cabezas. Claro, es la mejor forma. No, incluso fue como en Castilla, fue coetáneo de Carlos V, y por cierto, la gran enemistad de los dos imperios en conflicto, que fueron contemporáneos mucho tiempo, el británico y el español, en aquella época eran aliados frente a los franceses, Claro. justamente el Carlos V, y hay muchos puntos en común, digamos, el carácter de Heliogábalos de ambos, de grandes tragaldabas, grandes bebedores, gotosos, padecían de las piernas, etcétera. Era bastante más libidinoso, parece ser, Al menos Enrique se VIII. casó más Por lo menos veces. se casó más veces, pero también los matrimonios entonces, eso se apunta en la película, tenían que ver más con la razón de Estado, Por con las supuesto, alianzas de poder, claro, que territoriales, con el- dinásticas, etcétera, que con muchas el veces con el amor. deseo, incluso con el deseo, porque Pero es que eso, hasta el amor cortés, en la Baja Edad Media, no era habitual casarse por amor. claro, es otro logro de la modernidad, digamos, la libertad individual, que lleva aparejado también desligarte del clan o del sistema para intentar elegir. Al final hay razones de conveniencia siempre, incluso, pero bueno, parece que puedes Incluso optar en nombre tú, del ¿no? amor. Exacto. Parece que el amor puede triunfar en algún momento, ¿no? Pero el hombre se le muestra bastante bien mujeriego en la película, no solo por esos comentarios con las criadas, estábamos comentando Santi y yo antes, de cuando ven con el bebé y dicen, no, tiene el mismo vientre que su padre, el mismo frente, no sé qué, y dice una, el mismo, y dice, y dice, no, eso no digas, y se ríen todas, y dicen, no, todas lo conocen, ¿no? Todas saben cómo es, y es sorprendente Es porque como en el su año harén. 33... Es hacen como una especie de harén lo que tiene. Sí, sí, ¿no? Y comentar, además, hacer un chiste sobre eso en el año 33, aunque no se diga, pero es increíble. Bueno, y se nota que, bueno... Lo mismo con el verdugo francés. El verdugo francés, cuando le dices otro, el comentario que se me ocurre, cuando recurren a él para cortarle el cuello. O sea, más o menos le está llamando pues mariquitiquis, básicamente, ¿no? Yo creo. Pero lo dejan así todo en suspenso. En esta película son, pues eso, de insinuar. Pero lo dejan ahí, ¿eh? El mensaje queda claro, ¿no? Sí, yo creo que hay, lo que habéis sugerido un poco en la intro, hay como un aspecto cómico que es una contrabalancea, digamos, el carácter despótico del personaje y la tiranía que impuso en su reino, en Inglaterra, ¿no? No, a mí la película, los primeros 10 minutos de la película son aterradores, pero por la comedia. Porque se Sí, toman... tiene un tono de humor, tiene un tono, una comedia... el otro- Es una comedia negra. Sí, Sí. o sea, las risotadas sardónicas de Enrique VIII, ¿no? Pero- Mientras Y la otra va al paredón. O sea, es que la ejecución como espectáculo. el montaje, a mí el montaje en paralelo de la ejecución y la frivolidad de Enrique VIII, eso me parece de pánico en el túnel, básicamente. Totalmente. Pero su aparición es terrorífica. Sí, Cómo decídmelo a llega mí. el lío,
caminando, y dices, esto va a ser, ya verás, un dramón aquí. Sí, sí, sí. No, y no, luego la película tiene un tono como de comedieta ligera, pero te están contando cosas muy graves. A mí me gustaría saber, perdona, hasta qué punto, porque Charles Auton da un punto muy entrañable al personaje, aunque sea una mala persona, lo que sea. O sea, es adorable realmente hasta cierto punto, ¿no? En algunos momentos. O sea, es déspota, pero es adorable. Es contradictorio. Claro, pero me gustaría saber realmente si Enrique VIII tenía ese punto tierno, cómo saberlo, ¿no? Eso según a quien se lo preguntaras, me imagino. Claro. Esto es como el Nerón de Quo Vadis, ¿no? Decías, sí, este personaje, Peter aunque sea Ustinov. malísimo, claro, es malísimo, pero es súper entrañable. También hizo el de Nerón en una, Charles Laughton, y también era igual de entrañable. Me parece que era el signo de la cruz, de Cecil B. DeMille, pero vamos, siempre da el punto, bueno, de hecho en casi todas sus películas, le da ese punto entrañable y adorable y sarcástico, pero también... Fue un rey súper despótico, lo comentaba ya al principio, que hay rigor histórico en toda la secuencia de los matrimonios y más o menos en general y en el tipo de política que ejerció y tal, se ven los diálogos con Cromwell, con que tiene una especie de relación amor-odio dual. Lo necesita, pero a la vez desconfía de él, no le gusta enteramente. Que se llevan fatal, la escena de la comida lo refleja todo. Bueno, de todas maneras, aquí no se centra mucho en las relaciones que tuvo con sus consejeros, que fueron desde Wolsey hasta Tomás Moro, Cromwell después, que creo que fue el único que le sobrevivió. Aquí se centra más bien, pues eso, en lo que dice el título de la película, en la vida privada, aunque sí deja ver muchas cosas de asuntos de Estado, deja ver algunas cosas, pero se centra más pues en las anécdotas del que podía ser el carácter de este hombre, referente a su vida íntima, ¿no? Sí, lo voluble que era. Presa amarilla, ¿no? Sí, presa amarilla, ¿no? En la inglesa es amarilla. Claro, amarilla, claro, por eso. Lo que queda fuera de la película, que es lo que quería decir, perdonad, era el tema de la ruptura con la Iglesia Católica. Es decir, por un tema personal, organizó todo un cisma de... Hombre, no, realmente no fue así, es lo que siempre se ha vendido. No lo vas a hacer solo por un tema personal, ahí había otros intereses detrás, evidentemente, mucho, no por querer... Había un duelo de jerarquías y de cosas. Claro. Y luego promulgó leyes realmente regresivas, muy represivas contra por ejemplo, contra la sodomía, contra la brujería, que contrasta un poco en esta película con el personaje ese delicioso de la matrona, que se ve que es la que lo crió a él, la comadre esta que luego se ocupa del niñito huérfano, el pobre, y que mete, para que él se reproduzca, mete a modo de fetiche, de amuleto, de fertilidad, intenta meter y consigue 2 veces el... Y es muy curioso también el apunte que hace en el prólogo, que dice, bueno, su primera mujer fue Catalina de Aragón, pero era demasiado respetable como para que nos interese. Sí, la dejan fuera. fuera. La dejan fuera cuando precisamente fue, creo, con la que más años estuvo casado. Y fue muy interesante el matrimonio de Enrique VIII con Catalina, la hija pequeña de los reyes católicos. Claro, y además que duró muchos años el litigio, el divorcio y los efectos del divorcio. Y tuvo que intervenir el emperador. Y es también, curioso que la dejan fuera en el guión, quizá porque es como menos teatralizable. La dejan fuera, pero hay alguna película que se dedica a la figura de Catalina de Aragón, luego Catalina Tudor. En Inglaterra era una figura muy querida. Era una mujer muy querida porque, bueno, la consideraban la legítima reina. Y porque, bueno, hija de Fernando el pueblo la quería, hija y de Isabel. Y de Isabel, claro. Era la hija preferida de Fernando, Catalina. Una mujer, dicen, muy inteligente. Me estoy dando cuenta que ese día no fui a clase de historia. Os estoy escuchando y me estoy... viendo una película, probablemente. Me estoy quedando picueto. Hemos dicho que... no te preocupes, que está todo en Wikipedia. Menos mal, menos mal. En muchos aspectos históricos es acertada esta película, pero ¿no os parece que hay anacronismos estéticos? A ver. Los maquillajes, los peinados de las mujeres son un poquito de los años 30, ¿no? Sí, esas cejas, esos peinados claro. son totalmente de los años 30 de cine mudo. Vemos también los maquillajes, tanto de ellos como de ellas, ¿no? El de arte claro, no sé... Acabamos de salir del cine mudo, como quien dice, entonces ahí hay resquicios del pasado, yo creo, flotando. Pero igualmente no sé hasta qué punto, yo la fidelidad esa no la manejo tanto. No sé, porque los Corda sí que eran muy cuidadosos con los aspectos técnicos, entonces no sé hasta qué punto... Sí, pero cuando vemos a los actores... Sí. Salvo quizá en Charles Laughton, que está muy bien caracterizado como Enrique VIII,
estamos viendo gente de los años 30, los maquillajes, ¿vale? Que, Hombre, que es están totalmente cine, maquillados están... las mujeres van maquilladas Sí, como y puertas. el corte del cabello. todo. Totalmente. época. Es que De la debía época, de costar los años mucho. Yo 30. personalmente no reparo en ese detalle, pero vamos, Sí. Igual, yo no soy tampoco. muy observador de... Yo sí reparo en el cabello de Charles Lawton, que a veces está muy repeinadito y otras veces cuando quisiera el sombrero tiene por ahí, Las ¿sabes? greñas. Crestas y tal, y me gusta mucho eso. De hecho, me gusta mucho esa imperfección, que decía, ¿no? También lo de las medias raídas y tal, no sé, de repente le da un toque muy realista, ¿no? Muy interesante. Hombre, lo que sí es interesante es que en esta película, un poco como la tradición esa británica de arriba y abajo, etcétera, te haces una idea bastante exacta o aproximada de cómo debe ser la vida en el interior de un palacio, de un alcázar, de un castillo real, ¿no? Desde las cocinas, el barbero, con toda su influencia política, porque parece ser que lo maneja ese poderoso gremio Cromwell, en el sentido de que se case o no se case el rey y tal, las 2 veces que monta en cólera y los pulsa. Hay todo un ambiente, cómo preparan el lecho nupcial Es que los barberos con los tenían... calentadores. Cuánta intimidad, ¿verdad? Claro, los barberos tenían que ser de mucha confianza, porque claro, daros Para que cuenta no que le rebanaran el pescuezo. Claro. no podía ser cualquiera barbero del rey. Sí, sí, imagínate, ya va la navaja. Claro. Tiene mucha gracia que además te imaginas que dice, ¿no? Cada visita al barbero debe ser así, debe ser un momento en cólera, cualquier cosa que le comente, a lo mejor sea queriendo sin querer, de repente le sienta mal, se lo lleva a su camino, ¿no? A su terreno. A los poderosos enfada. hay que bailarles el agua. Claro, hombre, hay que, ¿no? Dorarles la píldora. No hablar Pues nada se mejor, enfadan. ¿no? Por si se enfadan. No, se pero luego viene enfadan. los banquetes, el banquete cuando están todos callados y dice, ¿qué pasa? No decís nada, Y todo el tal, mundo callado. nadie dice El nada que por si habla- acaso. El que hable primero pierde. Esa es la Claro, ley de la sí, corte. Oye, ahora que decís de los banquetes, qué bien ambientados, cómo maneja Korda toda esa cantidad de actores, impresionante. Qué profundidad hay en muchos de esos planos generales. Sí, sí, los movimientos de cámara también. Los no, es puntos de vista hay, como en el del patíbulo, que se ve desde el lado de los espectadores, hay como puntos de fuga. ¿No? Y desde la cocina también, cuando se ve la cocina, desde la chimenea esta grande donde están asando el fuego, es fantástico, ¿eh? Bueno, de hecho está rodada en localizaciones reales. Sí, los exteriores. Sí, sí, sí. Y una cosa que... No, los interiores son, por supuesto, estudio todo, son ¿no? estudios, pero los exteriores son todo localizaciones reales. O sea, que eso le da cierto realismo, ¿no? Y el viento también me llama mucho la atención de los exteriores de esta película, porque tampoco solo... Es- El viento que mueve los Claro, árboles es y todo es... real. Es ese realismo que buscaban los Korda, que Sí, decías no, tú. no, eso es que son, yo era, ya Que digo, eran cuidaban muy artesanos, los sí, no aspectos dejaban en teoría técnicos, aspectos, o sea, artísticos. a lo mejor eso el maquillaje, pero en general las ves sus películas y te introducen en un mundo... El que firma aquí la dirección de arte, digamos, los decorados y tal, es Vincent. No sé en Me Córdoba. parece que me he fijado en los... Sí, luego también está metido Zoltan, ese es que como son Zoltán varios... como guionista. en los Sí, créditos. como guionista, sí. Pero claro, hay una tradición porque Alexander Korda, cuando funda London Films, la legendaria productora y tal, cuyo primer éxito internacional arrollador es justamente esta película y tal, pues ya tenía la tradición de veintitantas películas dirigidas y producidas en el mudo, primero en Hungría, luego en Viena, que venía de ser su país, ¿no? El Imperio Austrohúngaro también se traslada a Viena, luego a Berlín, creo, luego da el salto a Hollywood, vuelve a París, a la Paramount de París, si no me equivoco, y desde allí consigue un crédito, no sé qué, ya se afinca en Inglaterra y tiene éxitos a partir de esta película, pues no para de hacer cine hasta que llega la Guerra Mundial, y yo creo que por alguna razón se traslada a Hollywood, que hace la maravilla o coproduce la maravilla de To Be or Not To Be, ¿no? de Lubitsch. Con que, claro, quiero decir, hablando de lo que decías tú, de la categoría grande cinematográfica, la profundidad de las escenas, la solvencia, ¿no? que hay en todos los detalles, yo creo que es que, claro, ya él venía muy rodado, ¿no? Y la narración de la película, que es trepidante. No solo ya la realización, que es impecable, sino que es que no paran de pasar cosas dramáticamente. Avanza. Es una película muy moderna. No veo que haya envejecido Fue nada. la primera película no estadounidense nominada al Oscar. No lo ganó como mejor Solito. película. Sí ganó Charles Lawton, Claro. mejor Actor. Que entonces no había Oscar a película extranjera, creo recordar, y bueno, como esta era de lengua inglesa, pues la cogieron incluyeron. perfectamente. Y yo quería comentar que algo habéis apuntado, el tono frívolo de las ejecuciones, pero es que realmente eso sí que es real. Lo que era la justicia del antiguo régimen, del Estado absolutista y tal,
por su carácter ejemplarizante, era aquí igual los autos de fe, un crítico castellano que hubo de los autos de fe y tal, que se tuvo que exiliar, claro, que digamos cuestionó todo la parafernalia de la Inquisición, hablaba de cómo hacían en públicos teatros juicios de supuestos herejes y tal, y no era algo exclusivo de la Inquisición española, era general en toda ese Europa. sistema de justicia, digamos, ejemplarizante a modo de escarmiento, hacerlo en espacios públicos masivos, ¿no? Como un espectáculo, que van allí pues como quien va a los toros o al fútbol, ¿no? Sino los sanbenitos que ponían a los judaizantes o esos sanbenitos que les ponían con los capiruchos y para en cada pasearlos por... Claro, en cada sitio había, ahí en los países protestantes hacían mucho de las máscaras infamantes en fin, también exteriorizaban la culpa, digamos, Claro, para sí. escarmiento del reo, ¿no? Con que quiero decir que ese aspecto está súper bien conseguido, ¿no? Con dentro del tono cómico, jocoso, que no es una invención de la peli ni de los hermanos Korda, vamos. Ya. Bueno, era real. me entristece oírte decir esto. Pero era así. No por ti, sino Cada época tiene sus reglas. Aquí hay muchas métodos de escarnio público. Sí, es verdad. Sí. Es así. Bueno, hemos hablado un poquito de Charles Laughton, pero ¿y las mujeres? Esas, bueno, vemos a 5 aquí, porque a Catalina no la vemos, a la primera mujer. Sí. Empezamos con Ana Bolena, que ya es el momento de la ejecución. No nos dejan disfrutar mucho de Merle Oberon, que era su primera película, o de las primeras. Luego se casó con Alexander Korda unos años después. Salvo la rubia, todas son extremadamente calculadoras e inteligentes, ¿no crees? La rubia, la que pierde el niño. O sea, la que tiene el hijo y ella ya muere. Esta que no sé cómo se llama ahora. Jane Seymour. Jane Seymour. La segunda mujer la que le dio al príncipe de Gales. La cuarta, realmente, ¿no? La que dice, la más lista es la cuarta, la que le saca los castillos y al novio con la y todo. partida de cartas. Claro, la primera noche de bodas ya... Las mujeres son... ¿Y quién es esa actriz? Retratos muy complejos. Claro, Elsa Lancaster. Elsa Lancaster, que además era de las pocas actrices que le podía dar la réplica bien a los personajes de Charles Laughton. Era la mujer de Charles La Laughton. mujer de Frankenstein también. La novia de Frankenstein. La novia de Frankenstein, claro. O sea, Claro. sí. Claro, de eso me sonaba, ¿no? Claro, Estaba todo el rato yo Claro. diciendo de qué me suena. Salen muchas con él, bueno, Sí, el testigo de cargo, ¿no? testigo de cargo, la enfermera. La enfermera que le prepara. Le Es echa uno de los el ron, números ¿no? más esperpénticos, ¿no? Cómo se prepara ella de mímica para parecer fea, ¿no? Para quitarle deseo al otro. Sí. Parece ser que la anécdota del cuadro de Holbein, también creo que lo había pintado Holbein, porque entonces la gente se conocía, claro, no existía el WhatsApp ni estas cosas, ¿no? ni la fotografía digital, ni Skype y tal, entonces la gente se conocía por retratos o se enamoraba por retratos. Está la anécdota tan famosa de Barbarroja, el pirata, que se enamoró de la princesa, no recuerdo el nombre, la que era española, por cierto, la mujer del virrey de Nápoles, y entonces saqueó Nápoles, pero por amor, y la secuestró, de hecho, se la llevaron unos sicarios y tal, y tuvo un breve encuentro con ella, pero la respetó, algo así, y negoció y la devolvió. Eso no era lo que esperaba cuando la vio en 2D a cuando la vio en 3D, ¿no? Dijo, madre mía. Esto es como cuando quedas con alguien por WhatsApp o lo que sea. Gonzaga Las citas a ciegas. Ahí, las fotos, todos mandamos nuestro mejor perfil ahí. Sí. Bueno, eso es lo que pasa en esta peli. Luego los ves y vaya cuadro. De Holbein, vaya cuadro de Holbein. Vaya cuadro de Holbein. ¿Cómo me he quedado? O de Tiziano, que es de la época también, Eso es lo que ¿no? pasa, lo que pasó en la realidad, al parecer. Sí. Lo peor es cuando son de Picasso. Sí, ¿no? Hombre, ahí solo hay peldaños. Bueno, depende de los gustos. Ahí solo hay Oye, peldaños que subir. Claro, Picasso solo también se puede gusta. mejorar, Claro, solo puedes mejorar, pero Oye, con ¿por qué curvas no? solo puedes Oye, mejorar. Tiene sí, claro. curvas. No tiene dos narices, ¿cómo es posible? Pues lo que dice la tradición sobre Enrique VIII, al ver el retrato real, que esto en la película no sale, dijo, al verla en realidad, dice, pero bueno, me han engañado, esto es una vaca, le llamaba la vaca de Flandes, algo así, a esta mujer, ¿no? A su esposa, a su Pero es cierto malograda que esposa. duró nada, o sea, es cierto lo de la noche, una noche y ya está, o muy pero poco, sí, ¿no? sí la repudió, Claro, aquí sí. lo hacen como si fuese una noche y ya está. Una partida de Y no naipes, aguanta, ¿no? una partida de Lo que naipes. duró una partida. Claro. Aquí también lo justifican con que está enamorado de otra, entonces dice, bueno, pues ya está, me quito esta y ya está. ¿Estás de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Pues hazla. Hombre, y luego hay la boda con la que le da el heredero y tal, que hay un comentario realmente machista, ¿no? Odioso de
le da una recomendación a su edecán, ¿no? A su asesor y tal. Dice, si quieres ser feliz en el matrimonio, cásate con una tonta, o algo así, ¿no? Como la tonta, ¿no? Bueno, lo mismo se puede decir al contrario. Claro, cásate Sí, con un sí, tonto. sí. Cásate con un tonto. Pero bueno, muy feo Es feo, decir, ¿no? es feo Eso es feo. decir eso, es feo decir eso. Mejor Bueno, cásate con hay un actor aquí que me recuerda a Luis Cigues, Sí, el chambelán. totalmente. Sí, Totalmente. sí. ¿Eh? es ¿Cómo se cierto, parece cierto. a Luis Cigues? El Veámoslo. chambelán? Ya volvemos de verlo. Bueno. Entonces, ¿qué? ¿Cómo sigue Quiero la recordar cosa? que es el que mete el sable debajo de la cama por si hay alguien escondido, ¿no? Agazapado. Sí. Me hace gracia eso. todo el Bueno, saber. hay también unas partes dobladas que hemos visto en esta versión cuando hablan de la paz, de la guerra, de Francia, de Claro. que Inglaterra... Eso no gustó. En el no, 33 creo no que gustó no. eso, ¿no? Dijeron, mejor lo quitamos. Y Sí, luego que lo doblen sí, si yo creo quieren. que es por De decir, vamos a... ¿no? algo político, La sí. imagen de España. ¿eh? Algo picajoso. Sí, es un asunto picajoso. Era como Mejor entre los dulcémoslo. entre los franceses y Así los ve- alemanes. Esta gente que defiende el doblaje a capa de espada, ¿no? Estas que dicen en España tenemos el mejor doblaje del mundo. Pues bueno, para esto servía el doblaje, ¿no? Para dulcificar las cosas a veces, Entre ¿no? otras muchísimas cosas. Bueno. Os voy a pedir ya secuencia o escenas. Pues Santiago. mi secuencia favorita son muchas, en todas aquellas en las que aparezca Charles Lawton, pero hay una en concreto que me gusta mucho, dos, y hay una que no se la voy a quitar porque sé que la va a comentar aquí Alberto, el diálogo que tiene con su hijo, el de las lágrimas, del trono, y el de Con el bebé. ríe mientras puedas, eso, porque realmente ahí es donde se deja ver el verdadero Enrique VIII, es eso. Este cómico que no, o sea, este histrión contradictorio, a veces dolido porque le han traicionado, porque ha perdido el amor, o tal, que es una escena también brillante, ¿verdad? Cuando se entera, ¿no? Realmente ahí es donde se ve lo que es un rey, lo que es. Los educaban para eso. Claro, pues para defender con fiereza, ¿no? El trono y caiga quien caiga, ¿no? Entonces, ahí lo tienes. Esa es la Luego su síntesis. hijo Eduardo, el príncipe de Gales, cuando murió él, estuvo en el trono nada muy poquito tiempo, era muy enfermizo, no vivió más de 16 años y quien heredó el trono fue una de las grandes monarcas que ha tenido Inglaterra, que ha sido Isabel I, su hija, que se parece Pensé que ibas a además decir mucho Isabel a él. Preisler. No. Casi me quedo picueto. Que es la bestia Isabel negra de I, España. Ella sí que fue la gran enemiga. La gran enemiga del Imperio Español, de Felipe del II. Imperio Español. Cuánta intriga palaciega y todo Sí, para sí. qué, al final. Y no, mucho ruido y pocas nueces, sí. no daba 2 duros por ella Enrique VIII, y fíjate, pero era la que tenía el carácter más parecido a su padre, además pelirroja también como él, Cuánta beligerancia, la hija de Ana Bolena. ¿verdad? Ay, ¿por qué? No, yo no entiendo Cuánta nada. ambición. Cuánta ambición. En fin, Pero bueno, mira, gracias a Enrique VIII... aquí estamos. Gracias a Sí, Enrique VIII, bueno, aquí no. estamos, en el calentón. A saber, haciendo el no, programa. espérate, Pues, que no he hombre. terminado. Perdón. Pero en parte sí, porque, señoras y señores, todo está conectado. Fue el germen del De alguna forma ahora imperio. estamos conectados Sí. a Enrique VIII, Sí, sí. ¿no? De Fue alguna el germen forma. del Imperio Británico, porque él fue el que ordenó que se reforzara, se redoblara y se reforzara la flota británica, que ellos donde tenían que ser fuertes era en el mar. Luego su hija continuó con esa estela. No se hicieron bien la puñeta porque no la hicieron en el mar, pero bueno, Alberto. Bueno, ya más o menos Santi ha adelantado, pero a mí yo creo, es que lo que dice, es que es muy difícil elegir una escena favorita cuando tienes a Charles Lawton haciendo un festival, en cada momento, cada minuto, es detalles, ya digo, increíble, y cómo va cambiando humor, drama. Claro, hay un momento muy potente que es cuando descubre que su quinta mujer, ¿no? La que realmente le está enamorado de ella, la lleva años engañando, ¿no? Entonces, ese momento de desamor, ¿sabes? Ahí se ve de repente y dice, pobre hombre, ¿no? O sea, este déspota también tiene una vida trágica totalmente, ¿no? Pero igualmente me quedaré con el momento de la comida, cuando dice, ya no hay modales, no sé qué, empieza a tirar el pollo, ¿sabes? Me encanta ese momento tan visceral, ¿no? Y tira, y hay un momento que estás mirando al guarda, ¿no? O sea, al guardia de atrás, y digo, a ver si le da, porque estoy todo el rato mirando y seguro que le da con una. De hecho, yo creo que era la intención, ¿no? De que le caiga en la cabeza o algo, y ese momento me fascina. Cualquiera le dice nada. ¿Qué te ha caído? Cualquiera dice nada. De hecho, yo creo que el momento que corten, la gente en ese momento del rodaje fijo que la gente se rió muchísimo, o sea, porque yo lo sé por rodajes de estos momentos tan
vuelven locos son los que más diversión traen. Los actores se vienen arriba, ¿no? Claro, de repente claro, es un momento, tú imagínate que Y dicen además yo creo que acción es y- medio improvisado. O sea, yo estoy seguro que le dieron las frases y el hombre ya dijo, empiezas a comer ahí, y empezó. Empezó y se dio el recital. No, oye, las caras de Charlton, Sí, mismamente los- el último plano, cuando está ya con la mujer que dice la mejor es la peor, ¿no? O sea, esa carita que pone así como está riendo, que Es- antes Antonio lo ha comentado fuera del programa, me ha gustado eso que decías que lo lame ya porque ya no tiene ni dientes, y está como mirando así para arriba y poniendo unas caras que Lo hace- dices lo hace tú, pero maravillosamente. eso no es serio, pero... Es genial. funciona. pero funciona y cabe en la película. Y le dan un Oscar encima por Sí. hacer... O sea, Es que Charlton. ¿no es genial? Claro, que él era genial. Antonio. Pues me acaba de hurtar la escena que es justamente la última. Lo siento. No, pero voy a decir otro aspecto, a comentar otro aspecto, pero es un poco lo que venís diciendo, que hay un constante, digamos, montaña rusa entre comedia y drama, comedia y drama, comedia y drama. Y lo quiere cerrar Korda, el guionista, o en fin, los hermanos Korda, digamos, lo quiere cerrar con una sonrisa. Hay una decrepitud súper acelerada, porque como en 3 o 4 años los rótulos son 1543 y de repente 1546 ya es un viejecito con 3 o 4 años nada, ya decrépito, totalmente hecho polvo. Y Le pasó como a los gatetes, que envejecen de pronto. Claro. totalmente gaga, pero con igual de vicioso y de comilón que siempre. Que bueno, históricamente tú sabes que parece que la obesidad le vino por una herida que tuvo en una justa. Entonces le estaba medio, no digo imposibilitado, pero la movilidad reducida, y luego comer a comilón pues engordó, no quemaba, Claro. ¿no? Pero lo que quiero yo, lo que me ha llamado la atención de la última escena es como una resonancia quijotesca, que el Quijote, sabes que es uno de los primeros países donde se traduce, donde le ponen además un ilustrador maravilloso, etcétera, es en Inglaterra, ¿no? Donde tuvo una de las primeras acogidas internacionales serias, ¿no? Y bueno, está el episodio maravilloso, no de Don Quijote, sino de Sancho, con el doctor Pedro Recio de Agüero, que le llama de mal agüero, que le quita el placer de la comida, que es cuando él comenta, mientras está trinchando el pollo aparatosamente y tal, su esposa le dice, oye, luego las malas digestiones las padezco yo, tal y cual, deja de comer y todo eso. Y él comenta, la buena es la peor, o la mala es la buena, o La buena es frase la que- peor. la buena es la mala. peor. La buena es la peor. La peor es la mejor de peor, todas. La mejor, sí. La mejor es la peor de todas. Sí, Algo así. Me ha recordado, no sé por qué, pero me ha recordado esa escena. Yo creo que subyacía en el inconsciente del ese- guionista, ese eco quijotesco, ¿no? It's possible. Bueno, nos vamos, tenemos que acabar ya, pero volvemos la semana que viene. Hasta entonces.